Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva sesión de la entrevista Avant-Garde. Yo soy Eduardo Núñez y hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial, al cual es un gran amigo a quien quiero y respeto mucho, el licenciado Enrique Villa. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hablar de cultura y arte pues, es hablar del licenciado Enrique Villa, un gran promotor de la cultura, y les voy a leer un poco lo que es su semblanza de él. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con estudios de maestría en Historia del Arte por la UNAM y una especialidad en Desarrollo Comunitario por la Facultad de Sociología de la UAC. Su labor profesional inició en el ámbito de la comunicación, desempeñándose como reportero, editorialista y director de suplemento cultural en medios destacados como el Diario de Querétaro y Periódico Noticias. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en las instituciones culturales más importantes de México. En el IMBA fungió como coordinador de promoción de la Orquesta Sinfónica Nacional y coordinador de los Centros Nacionales de Investigación Artística. Dentro de CONACULTA destacó como coordinador nacional del programa Creadores en los Estados y coordinador de vinculación cultural en diversas zonas del país. Asimismo, colaboró en el Festival Internacional Cervantino y fue subdirector de música en la Dirección General de Difusión Cultural de la UNAM. Su impacto en el desarrollo cultural regional es notable, habiendo sido titular de Cultura del Estado de Querétaro como coordinador general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. En dicha entidad fundó y dirigió el Jardín del Arte, el Centro Cultural Casa de Faldón y el Centro de Educación Artística Ignacio Mariano de las Casas. También ha brindado asesoría jurídica especializada para la creación de la legislación cultural en el gobierno del Distrito Federal. Con una sólida vocación académica, ha ejercido como docente en diversas instituciones de enseñanza media y superior en Querétaro y la Ciudad de México. Actualmente se desempeñó más bien como director general del Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea en el estado de San Luis Potosí, donde hace poco fue director y tiene ya pocos meses de haberse retirado y jubilado. Licenciado Villa, pues un gusto que esté con nosotros. Pues agradezco la invitación. La pregunta que le hago a todos, ¿por qué licenciado en Derecho y no pianista y no teatro o no coreógrafo de baile? Fíjate, Lalo, que mi papá era abogado. Ajá. Entonces, yo desde que estaba en la secundaria, empecé a trabajar. Siempre me gustó el área de cultura. Y entonces, siempre, tengo algo que me hizo ser promotor cultural desde la secundaria. Y como seguí trabajando en cuestiones de difusión cultural, mi papá me dijo, tú con tus locuras del arte te vas a morir de hambre. Entonces me traes el título de abogado y después hacer lo que quieras. Entonces me eché la carrera de abogado. Incluso Carlos García Michaus, que fue mi maestro, decía, bueno, pues tus exámenes están perfectos, pero nunca serás abogado, desafortunadamente, porque no te gusta. Y entonces, terminando la carrera, me fui a México a estudiar la maestría en Historia del Arte a la UNAM. Sí. Trabajé un tiempito llegando con el papá de un amigo mío que era el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como secretario de acuerdos en el área de huelgas. Sí. En fin, fue interesante, pero solamente duré 3 meses ahí, porque tuve la suerte de encontrarme una amiga que era la directora de prestaciones sociales de SAOP, con don Pedro Ramírez Vázquez. Y entonces me dijo, pues, ¿qué haces tú ahí en algo que no te gusta? Vente para acá, tengo la oportunidad de ponerte como jefe de oficina en cultura, en el área cultural de la Secretaría. Y el secretario era don Pedro Ramírez Vázquez. Entonces me hice muy amigo de don Pedro y de doña Olga. Y entonces me tocó, pues, hacer una serie de exposiciones, porque en esa época la moda sexenal eran los asentamientos humanos. Sí. Entonces existía la Subsecretaría de Asentamientos Humanos. Y entonces ahí empecé a hacer contacto con una serie de artistas visuales fantásticos, ¿no? Como Pedro Friedeberg, que acaba de morir. ¿En qué año
Yo soy malo para las fechas, pero debió haber sido en los 70, ahí en México. En México. Y realmente acaba de morir. Sí, antier murió. Murió, sí. Sí. Y bueno, por ejemplo, en uno de los suplementos mi portada era de Pedro Friedeberg. Fue una de las gentes que le toqué la puerta muchos años antes para hacer la portada de uno de los suplementos culturales. Licenciado, en esa época que usted entra a ser parte del equipo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, ¿estoy correcto? ¿O era de la Ciudad de México? No, todavía no existía la Secretaría de Cultura, era el Consejo Nacional para... Primero, la máxima autoridad de cultura era Bellas Artes. Ya. Entonces, cuando yo trabajé para Sinfónica Nacional como coordinador de promoción y relaciones públicas de la orquesta, pues Bellas Artes era el máximo organismo de cultura, y el director de Bellas Artes, que según yo fue el último gran director de Bellas Artes, era el licenciado Juan José Bremer. Ya. Un personaje fantástico. Hablemos de esa época. Usted coordina esta parte de promoción con la Sinfónica Nacional, y sé que ahí tiene una relevancia muy importante. ¿Nos puede platicar de esos años, licenciado? Porque creo que dirigía en su momento el maestro Sergio Cárdenas, llegó a dirigir en el momento que usted estaba, y de la importancia que se empezó a desarrollar en esa época. Fíjate que, te digo, yo estaba en SAOP y entonces tenía un piano Steinway de cola que me hicieron favor me empeñé en tenerlo, y entonces tenía una oficinita que estaba enfrente del centro Scope. Entonces, pues venían los de Sala Chopin, me movían el piano y me lo afinaban a la parte de enfrente de que era donde estaba el auditorio del Scope. Yeah. Entonces un día, la nueva gente que se hizo cargo de prestaciones sociales, que era un personaje siniestro, mandó a los canchanchanes a que movieran el piano. Y en la noche tenía un concierto con Juan José Calatayud. Y entonces me dijo Juan José, yo no puedo tocar esto, es imposible. Pues dije, ¿qué pasó? Hablé a Sala Chopin, no, nadie nos habló ahora. Porque este cuate me dijo que él iba a tomar en sus manos ese asunto. Claro. Entonces se canceló el concierto, se lo pagué a Juan José y le dije al director de prestaciones, yo ya me voy. Yo no puedo seguir con un señor que no entiende lo que de qué se trata lo que estamos haciendo, ¿no? Y que es mi jefe, ¿cómo puede ser mi jefe alguien que no tiene idea ni le interesa? Sí. Y entonces Sergio Cárdenas estaba entrevistando, había llegado de Europa, del Mozarteum, y recién nombrado director de la Orquesta Sinfónica Nacional, y estaba entrevistando gentes. Entonces a mí me entrevistó y trabajé con Sergio Cárdenas desde el inicio, que fue muy grato el trabajo con Sergio, aprendí muchísimo, y me da mucho gusto, está documentado en los periódicos, cuando se va a Bremer y entra Javier Barrosierra, a mí me tratan de echar de la Sinfónica, y ha sido el único funcionario que en la historia de la Sinfónica Nacional ha defendido la orquesta. Pararon Bellas Artes, manifestación frente a Bellas Artes. Cuando Federico Silva me presenta a un ex rector de la universidad, ahorita te digo, a Carpizo, que era en ese momento rector de la UNAM, me dice, oiga, usted es el del escándalo en Bellas Artes. Le dije, pues me da mucha pena, pero sí. Y te digo, para mí fue fantástico. Con Cárdenas tuve experiencias fantásticas, porque un día le dije a Cárdenas, oye, ¿cómo esto se puede llamar Orquesta Sinfónica Nacional cuando tiene sus temporadas muy contenta en el Palacio de Bellas Artes, viernes y domingo, 4 temporadas al año, por lo menos, y conciertos sueltos? Me dijo Cárdenas, pues, tienes razón, pero así es, déjame pensar. Y entonces, después de un tiempo razonable, me dijo Sergio, oye, he estado dándole vueltas porque me dejaste la mosca en la oreja. Entonces, ¿por qué no hacemos unos festivales en ciudades claves del país, donde vengan de los estados aledaños a tomar cursos de perfeccionamiento musical con los integrantes de la orquesta? Ya. Y entonces se decidió hacer un festival de primavera.
y este festival de primavera se decidió que fuera en Oaxaca. Y Cárdenas, que es muy listo, Sí. decidió que se inaugurara el 21 de marzo. Ya. ¿Por qué el 21 de marzo? Porque el 21 de marzo El iba el natalicio, presidente, sí. y entonces el presidente inauguraba el festival de primavera de la Claro. orquesta. Sí. Y entonces luego se planteó Michoacán, pues tienen toda la tradición del, del Conservatorio de las Rosas. La rosa, sí. Pues había un personaje que era muy importante en esa época, al que Bremer se había traído de Aguascalientes, que era el maestro Víctor Sandoval, que él era el director de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, pero esa era la casa de cultura más importante del país, porque tenían, Sí, lo recuerdo. en esa época, tenían una televisora propia, radiodifusora, el teatro dependía de todo lo que era la parte cultural. Estaba integrada como si fuera una secretaría, Ya. pero era la Casa de la Cultura. Y entonces Bremer le propone a Víctor Sandoval que se vaya a México y le cree un área que se llamó Promoción Nacional, que dependía de Bellas Artes, y que esta área iba a dar servicio a todo el país, con la idea de que repitiera el esquema de Aguascalientes nacionalmente. Y se hizo. Y nunca llegó a hacerlo. A concretarse. Pero Víctor Sandoval era un personaje importante y llegó a ser subdirector y posteriormente director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y él detestaba al maestro Cárdenas. Ah, Entonces yo tenía unos agarrones con él. Bárbaros. Entonces él decidió que no se hiciera en Michoacán, sino que se hiciera el Festival de Verano en Aguascalientes. Y entonces hizo en Aguascalientes. Y la otra sede era Tijuana. Y ya no se pudo seguir haciendo porque Víctor Sandoval detuvo todo el proceso. qué Ya barbaridad. con Javier Barros Valero. Qué barbaridad. Pero a ver, a usted le tocó un periodo muy importante cuando estaba el presidente López Portillo, ¿no? Fue cuando entró ¿Cómo no? Sí. en ese dedo. Y su esposa, doña Carmen, Doña Carmen Romano. ajá, López que fue Portillo. una de las primeras damas más importantes en el desarrollo de cultura, ¿no, licenciado? Sí, doña Carmen Romano, bueno, ella era gente de música. Sí. Y su maestra de piano era la maestra Guadalupe Parrón. Claro, la emperatriz del piano. Y entonces ella ofreció que se haría mucho por el arte y la cultura en México y particularmente por la música, cosa que hizo divinamente bien, porque ella tenía un personaje muy importante a su lado, que se llamaba Juan Marcos, no me acuerdo el apellido, pero Juan Marcos era un personaje que es de Coahuila, y él le creó a ella FONAPAS, que era el Fondo Nacional para Actividades Artísticas y Culturales. Y, por ejemplo, había una serie de gasolineras que se llamaban CODESA, y en esas gasolineras cargaba todo el gobierno federal. Ajá. Todo lo que había de ganancias iba para el arte y la cultura de México. Qué maravilla. Entonces, en esa época, bueno, pues vienen los grandes directores a México, el Cervantino adquiere un nivel Ultra Plus. pero plus en el mundo. Vienen cuanto cantante importantísimo hay en el mundo, cuanto director y cuanto solista. Y era tan importante el Festival Cervantino que la política nacional se movía ahí, en Guanajuato. Qué maravilla. Y en toda esa época, pues Guadalupe Parrondo hizo una serie de giras con la Filarmónica de la Ciudad, con el maestro Lozano, Sí. por el mundo, ¿no? Creación, esa filarmónica por doña Por Carmen. doña Carmen Romano. Sí. No, ya estaba creada, lo que pasa Ah. es que doña Carmen la adoptó como Ya. su orquesta. Ya. Pero una orquestita como de medio pelo. Ajá. Entonces, doña Carmen le dio la gran envergadura y creó el La escuela conjunto Olin-Yolistli, claro, Sí. claro, del cual Lozano era el director, Ajá. que era fantástico. Sí, lo que- porque había una beca para quien estudiaba ahí. En ese había sentido. todas las posibilidades, se fue mucha gente de México a estudiar al extranjero. Sí.
En fin, Y llegaron muchos músicos extranjeros A México. a la filarmónica y eran los que daban clases también en sí, Olinjo sí, Liszt. sí, sí. Es que esto fue algo muy importante para todos los que se dedican al arte. La señora doña Carmen entendía lo que era el arte y la cultura, y para entender todo esto se necesita conocer, y gracias a ella se dio un movimiento impresionante entre la cultura. Ella entendía que un alumno que estudiaba el arte tenía que estar dedicado sus 8 o 9 horas, y el que entraba a la Escuela Vida y Movimiento Olinjo Liszt Ujú, estaba becado sí, para que no tuviera problemas más De- que dedicarse a sí. estudiar. pero becado de todo a todo, ¿eh? Sí. Y hubo gente de todo el país Sí. que desfiló por Olinjo Liszt y gente que después se hizo de un nombre importante Claro. y tuvieron un peso importante. Pero, por ejemplo, Sergio Cárdenas, en esa época, le dio oportunidad a los jóvenes compositores, le dio una gran oportunidad a las compositoras que nunca habían sido tomadas en cuenta. Claro. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Márquez, tuvo su primera oportunidad con Sergio Cárdenas, Arturo Márquez. Arturo Márquez. Sí. En fin, gente muy importante que después se hizo de un nombrezote y ahora son figuras nacionales, ¿no? E internacionales. Sí, claro. Y algo muy importante, licenciado, le toca este gran periodo, pero a usted le toca convivir con toda la crema innata de todo. O sea, llámese los compositores del momento, de esa época contemporánea. Obviamente estaban los grandes corrientes de los pintores de esa época, los artistas plásticos de esa época, los literatos de esa época, los escenógrafos de esa época. Le tocó ese gran movimiento del México de los 60s que se venía recreando en los 70s. ¿Nos puede hablar de esa parte? Que fue fantástico, porque mira, cuando me dieron a mí la oportunidad de dirigir este suplemento cultural, pues yo veía que en Querétaro lo que más había de un super nivel eran poetas y escritores. Sí. Entonces, pero no los leía la gente, nos juntábamos unos cuantos en un cafecito. Sí. Vino Paula de Allende, que hizo un trabajo importantísimo en Querétaro. Sí. Entonces, teníamos un grupo fantástico, ¿no? En el que estaba, pues, gente del medio. Pues Querétaro era un Querétaro muy pequeño todavía. Sí. Pero Manuel Herrera, Los Isla, Salvador Augusto Alcocer, y Juan Antonio. El poeta, ¿no? Alcocer, ¿no? Era... Sí. Sí. Salvador Alcocer, sí. Florentino Chávez, en fin, una serie de gente y venía gente también de México. Yo conocí en casa de Paula de Allende a Rosario Castellanos, para que veas los niveles que se manejaban por ahí. Ajá. Efraín Huerta venía un día sí y otro también. Ahí conocí yo a Alejandro Aura en casa de Paula de Allende. Pero como yo veía que la gente en Querétaro no leía tanto, entonces me fui a tocar puertas. Cuando yo era muy chico, mi papá nos llevaba a las lomas de Chapultepec, a casa de Pellicer, a ver sus nacimientos. Entonces le toqué la puerta a don Carlos Pellicer, pues que era un personaje importantísimo en esa época. Cuando yo conocí a don Carlos Pellicer era el maestro, y Octavio Pacer Octavio. Para que vean los niveles, los ¿no? Niveles, sí. Y era un viejo fantástico Pellicer, un enamorado del arte, una gente que había convivido mucho con Frida y con Diego. Me contaba unas historias pavorosas de la relación entre Frida y Diego. Pues tuve esa suerte y como que estos artistas pues me adoptaban y me llevaban y me presentaban gente. Luego también me hice muy amigo del maestro Novo. Luego tuve la suerte de Salvador Novo. Yeah. Y luego tuve la suerte, por ejemplo, de estar con ellos comiendo, cenando, en lo que Pellicer le leía sus poemas al maestro Salvador Novo y Novo a Pellicer. Y yo como convidado de piedra, pero echándome un banquete, ¿no? Luego, por ejemplo, Lola Álvarez Bravo me dijo, yo quiero ser tu madrina. Ahí me trajo como mascota por todo México, presentando de medio mundo. Entonces, tuve esa suerte, ¿no? Y entonces me fui involucrando más y más. Y te digo, y mi papá pues estaba aterrado, ¿no? Porque decía, bueno, pues ¿qué va a pasar con este loco, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo creo que
juega también en esto mucho la suerte y también que uno siga jalando la hebra por lo que le gusta. ¿No? ¿Qué te puedo decir a ti que tú así has hecho? ¿No? Sí, que he batallado también mucho. Mucho, ¿no? Que tú hiciste en Querétaro todo lo que podías hacer y tuviste que salir a buscar fuera para seguir caminando hacia adelante. Claro, claro. Y todo se concentraba en México, ¿no? Sí, es que yo siempre, cuando Sari Bermúdez fue la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que no le gustó ni tantito, le dije, mira, Saris, uno de los grandes dificultades que tienen ustedes, Federación, con el país, es que nuestros mejores artistas, para crecer, tienen que irse a México. Y entonces los estados se quedan vacíos, sin tutela, sin maestros. Entonces tenemos que trabajar por la cultura en los estados, pero a nivel educativo, con los niveles plus. Está el Sistema Nacional de Creadores, que me tocó ser coordinador de esto, y que estaban pues todos los artistas plus de este país, los premios nacionales de artes, los que habían obtenido la beca del Fondo Nacional, para gente de primera línea y gente. El artista es por naturaleza generoso, en la mayoría de los casos. No falta la excepción que confirma la regla, ¿verdad? Sí. Pero el artista es generoso por naturaleza. Y entonces, bueno, armamos la posibilidad de esto. Desafortunadamente no se pudo cuajar. Incluso hicimos una exposición en el Castillo de Chapultepec con todos los premios nacionales, que a mí me interesaba ver. Fuentes me escribió un texto fantástico para ver cómo cada sexenio iba determinando quién eran los premios nacionales, ya que se debiera. Era un texto muy interesante que nunca publicaron. Claro. Porque yo salí de ahí y me fui a Lina, con quien tuve siempre mucho pleito cuando fui titular de Cultura de aquí. Sí, aquí. Entonces yo quería ver cómo era por dentro de la institución. Y Sergio Raúl Arroyo, que era el director de Lina en ese momento, me ofreció irme a trabajar con él. Licenciado, antes de aterrizar en Querétaro, de todo lo importante que empezó a moverse aquí cuando usted llega, ¿qué pensaban los artistas en ese México? Porque traían una onda totalmente diferente, ¿no? De Manuel Enríquez con sus composiciones, donde, ahorita se me olvidó el nombre de este importante pintor en México que usted perfectamente conoció, que tuvo después un problema con sus hijas y todo esto. Este gran pintor, por ahorita recuerdo el nombre, toda esa corriente de cómo se movía. Fíjate que fue fantástico, porque por un lado estaba Alicia Urreta, una gran compositora mexicana, que ella hacía el Festival México Festival Hispano-Mexicano de Música Nueva. Sí. Y venían compositores de un año se hacía en México y al siguiente año se hacía en España. Y en esa época todavía no teníamos relaciones con España. Había una legación española, y entonces ella, por un lado, hacía estos festivales, y por otro lado, Manuel Enríquez, ¿no? Sí. Que Manuel Enríquez, aparte, pues, era un artista muy querido, porque a él también le costó mucho trabajo salir de Jalisco, venir a México. Y pues yo ya cuando conocí a Manuel Enríquez y a Alicia Urreta, ya eran dos personajes importantísimos de la cultura. Pero aparte había un tercer personaje que fue muy importante, que era el gran musicólogo José Antonio Alcaraz. Entonces, bueno, se vivió una época fantástica, ¿no? Porque ibas a ver, bueno, las novedades que se daban en el mundo. De la ¿no? música contemporánea. Contemporánea. En esa época, y estaba también el maestro Leonardo Velázquez. Si claro, no recuerdo, ¿no? Claro, que después tú imagínate que en UNAM me tocó ser jefe del maestro Leonardo Velázquez, y me decía el maestro Leonardo Velázquez, oiga, me da permiso de, ay maestro, ¿cómo cree? Usted haga lo que quiera, si usted es un personaje en la vida musical de este país. Y ¿no? Que rescató mucho el folclore, llevándolo a la sala de conciertos a su manera contemporánea, ¿no? Ya era un personaje maravilloso. Tuve la oportunidad de estar en su casa, porque yo hacía música
a 2 premios y a 4 premios con su hijo Adrián Velázquez. Ajá. ¿Sí me explico? Que tenía 2 hijos. El otro era todo lo opuesto a Adrián, ¿no? Rockero y pelo largo. Y, todo eso. No, y Adrián más pulcro, Sí, ¿no? sí, En ese sí. sentido. Muy, muy convencional. Sí, pero tuve la oportunidad de llegar y quedarme en su casa. Un gran personaje, el maestro. Fantástico. Que eran todo ese movimiento. Y era, ahí el pintor se Fíjate. tratando de buscarme, a ver si me lo buscan, chicas, José Luis. Era gente fantástica. Mira, me tocó también conocer a Mabarak, Sí. que fue el que hizo ¿cómo se llama? Lo de las Olimpiadas, ¿cómo le llamaban? Pues esto que anunciaba las Olimpiadas, la música, Sí. ¿cómo se llama? Bueno, y era un personaje de una sencillez bárbara. Y aparte, era una época en que todo mundo que trabajaba en cultura, los grandes personajes, estaban conectados entre sí. Entonces ibas a una reunión donde te podías encontrar poetas de gran calado, de medio pelo, gente de todo tipo, de todas las disciplinas artísticas. Sí, que fue un movimiento impresionante. Fantástico. Finales de los 60, 70 y 80 con Fantástico. toda esta gente, ¿no? Fantástico. Imagínate que, por ejemplo, se organizaban en casas. Por ejemplo, había una mujer que era una actriz de teatro, Julia Alfonso, que fue mi jefa, que era fantástica, Julia Alfonso. Entonces, por ejemplo, ahí ibas y estaba Tegua, estaba Jaime Sabines, en fin, gente de veras de primera línea. Claro, y me tocó, ya me recordé, y ya me recordaron, chicas, gracias, José Luis Cuevas. Ah, cómo no. Otro de los grandes personajes que usted también tuvo mucha amistad con él y que tuvo un final un poco aparte tormentoso ahí, ¿no? Me tocó mucho en la zona rosa, porque fíjate, Sí. en la zona rosa había una mesa donde estaba José Luis Cuevas, Alejandro Jodorowsky, Ay, el cineasta, cineasta, y director. gente de teatro. Era un gran maestro de pantomima. Manuel Felgueres, en fin, te digo, y la zona rosa era un lugar fantástico, Sí. porque era un lugar, yo creo que no ha habido un lugar en el mundo como lo que fue la zona rosa. En esa época. En su momento, sí. Sí. Sí, te encontrabas allá medio mundo, ¿no? Sí. De repente ibas caminando y podías encontrarte a Alain Delon, que estaba en México y que estaba por ahí. El gran actor Ajá. francés. En fin, una época fantástica, de verdad. ¿Y cómo era José Luis Cuevas? Fíjate ¿Cómo? que era un personaje muy agradable. Yo me hice un poco amigo de él, y sobre todo de un personaje que sigue siendo el director del Museo Cuevas hasta la fecha, que es un ingeniero, López Araujo. Él, su primer cargo, cuando yo lo conocí, lo hicieron director de danza en Bellas Artes, el Ya. Instituto Nacional de... Y todo el mundo se lo criticaba, ¿no? Sí. Como un ingeniero director Sí. de... Bueno, pues era muy amigo de José José Luis. Luis. Ajá. También, y él es hasta la fecha el director del museo. Del Museo de José Luis Cuevas. Pero me tocó todo el trámite del museo con José Luis y con Vázquez Araujo, que era muy divertido, ¿no? Era un personaje muy divertido, José Luis. Pues terminó muy mal porque esta señora, pues era una ambiciosa, quería que firmara juntos pero José Luis es toda una época de México, ¿no? Fue Sí. muy amigo de Carlos Monsiváis, que Carlos Claro. Monsiváis también fue otro muy, muy amigo, Emilio Carballido, Sergio Magaña. Sí. No, hombre, eran personajes fantásticos, ¿no? Podemos llamar la época dorada de todas esas nuevas corrientes. Pues yo creo que sí, por lo menos a mí me tocó pues conocer estos personajes y tratar con ellos. Por ejemplo, yo a Carlos Fuentes lo conocí cuando estaba casado con esta actriz Rita Macedo, Sí, que eran gentilísimos, ¿no? sí. Termina México y viene a Querétaro, su ciudad natal. Viene y trabaja en... Fíjate que regreso a Querétaro, yo estaba en Lunam, Ajá. y como subdirector con Alicia Urreta, y me tocó despachar en esa época en la sala Nezahualcóyotl. Ya, ya. Entonces, me vengo a Querétaro a invitación de Mariano Palacios Alcocer. Sí.
que era Amigos de senador usted. de la República. Ajá. Pues fuimos compañeros en el Salesiano en primaria, y luego, bueno, pues mucho trabajé con él cuando él fue director del INJUVE en Querétaro. Yo trabajé con él en la Promotoría Cultural del INJUVE. Ahí estábamos Paula de Allende, Juan Antonio Islas, Manuel Herrera y yo. Sí. Entonces era muy divertido, y pues me pide que le haga el proyecto de cultura para Querétaro. Entonces ya pues se lo hice, y era un super proyecto de cultura, no porque lo haya hecho yo, sino, por ejemplo, en teatro pues le toqué la puerta a Carballido, Magaña ya había muerto, y luego pues los que seguían de ellos, Víctor Hugo Rascón Banda, y esta mujer que ahora entrevista de cosas políticas, Sabina Berman. Sí. En fin, y la gente muy joven, los chavos que estaban estudiando teatro, tanto en la Universidad Nacional como en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Entonces, un poco tenía un parámetro muy... Y así en cada disciplina artística, en danza Guillermina Bravo, que también fue muy amiga mía. Bueno, de hecho, con Sergio Cárdenas, fíjate qué maravilla. Tuve la oportunidad de dirigir en el Palacio de Bellas Artes una historia del soldado, que fue así el super éxito, porque fíjate qué elenco. El director de la música era Sergio Cárdenas. Y luego los atrilistas eran los principales de la orquesta. El concertino, la primera viola, el corno inglés, en fin. Gordon Campbell, que ahora es director de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa. En fin, y luego mi elenco era el narrador Claudio Brook. Oh, el gran actor, sí, esa voz. Yo cuando vi Simón del Desierto, yo dije, yo quiero dirigir a Claudio Brook, porque a mí por lo que más me ha dado es por la dirección de escena. Entonces, y se me hizo, afortunadamente. El soldado era Arturo Beristain. El diablo era Alejandro Aura. Y la bailarina era Toña Quirós, que era la primera bailarina de Ballet Nacional. La coreografía era de Guillermina Bravo. Las luces eran de Elena Marzans, que era una iluminadora fantástica que había estudiado, española, que había estudiado iluminación en Nueva York, y de una la escenografía era de Yarmila Dostalova, que fue una actriz, checoslovaca que trajo Carballido para dar clases en la escuela de teatro. Un elenco fantástico. El más burro de la fiesta era yo, que era el director de escena. Y entonces todo el mundo decía que iba a ser un fracaso eso, ¿no? Guillermina Bravo me dijo, Villa, tú no puedes debutar en Bellas Artes con esta obra. Está hecho en este centenario del nacimiento de Stravinsky, toda la obra importante de Stravinsky la están haciendo en Inglaterra, y han omitido la historia del soldado porque nunca va bien. Bueno, pues le pedí a José Antonio Alcaraz que hiciera la traducción del francés al español, porque yo las traducciones que encontré, ninguna funcionaba, y yo creo que eso fue gran parte del éxito, porque es una traducción fantástica, y fue el super éxito, la gente de pie aplaudiendo. Desafortunadamente hicimos solamente 4 funciones en Bellas Artes, y luego ya hicimos gira, pero ya Claudio no pudo venir a la gira, entonces vino Germán Robles como narrador. Germán Robles era maravilloso. Fue una experiencia fantástica. Luego te digo, por ejemplo, en los festivales de Oaxaca, ¿no? Sergio Cárdenas, por principio de cuentas, con los músicos de la orquesta hizo grupos musicales. Entonces, en la mañana eran las clases de perfeccionamiento. Entonces, los principales de la orquesta estaban dando clases de perfeccionamiento. Se discutió mucho si la entrada al teatro, a los conciertos, iba a cobrar o no. Y se acordó que fuera gratis porque no ibas a pagar nada con eso, ¿no? Pues veías a la gente haciendo cola
desde las 10 de la mañana para un concierto que era a las 9 de la noche. Claro. En Oaxaca había quien dejaba sus cubetas o bultos ahí para aguantar la cola. Sí. Y luego te digo, en la tarde entraban los diferentes grupos de cámara que había armado Sergio con la orquesta. Entonces entraba un quinteto de metales, un cuarteto de cuerdas, había un grupo de percusionistas, en fin, de veras era fantástico. Y luego, yo le dije a Sergio, ¿qué te parece si invitamos a otros artistas y hacemos cosas? Entonces, por ejemplo, yo invité entre estos artistas un personaje que ya las nuevas generaciones no saben quién era, pero que era Cachirulo, que era muy amigo mío, claro. Y hacía teatro infantil. Entonces a los niños de mi generación, como 2 después de mí y varias arriba de mí, la mía, aprendieron a ver teatro con Cachirulo, sí, porque era teatro televisado. En el 13. Ajá. Y entonces, entonces Yarmila hizo los muñecos, por ejemplo, era la princesa flauta, la bruja con trabajo, y así participaban los instrumentos, claro, para que los niños tuvieran ese juego con los instrumentos. La música la hizo Alicia Urreta. En fin, no sabes lo divertido y lo gozoso que eran aquellos festivales. Carballido, por ejemplo, escribió una obra de teatro sobre Chucho el Roto que se llama Tiempo de Bandidos, y se estrenó en ese festival de Oaxaca. Sí. En fin, te digo, iban gentes de todas las disciplinas artísticas de primera línea. Hacíamos exposiciones fantásticas con varios artistas, ¿no? Claro. Y, licenciado, Querétaro le toca a usted abrir cosas muy importantes. Una casa de faldón que estaba en ruinas, la llega a la dirección, la levanta, empieza a tener un movimiento muy importante, y después vamos a hablar de cuando llega como titular con Eculta, ¿no? En esa época. Sí. ¿Sí? ¿Cómo llega a la Casa de Faldón? Pues mira, en la administración de Mariano Palacios, finalmente terminé trabajando desarrollo comunitario, sí, los 6 años, en una instancia que se llamaba Ideas, que nació y murió con el sexenio de Mariano Palacios. Claro. Y las siglas de Ideas eran un poco para que no se identificaran con cuestiones de tipo político, de tipo gubernamental, porque la gente ya estaba muy arisca contra el PRI, sí, en esa época. Entonces, pues fue muy, y por eso fue que hice la especialidad en desarrollo comunitario, yeah, en la UNAM, con una planta de maestros fantástica, de ver, casi que nos diseñaron la especialidad para nosotros. Sí. Entonces yo con todo mi equipo ahí estábamos tomando la clase para saber, sí, ¿no? Y no ir tan empíricos. Sí. Bueno, pues y entonces termina el sexenio de Mariano Palacios y me dice: Mariano, esto ya se va a acabar, Enrique, ¿en qué quieres que te ayude? Le dije: pues mira, Mariano, yo quisiera que me nombraras director de la Casa del Faldón que estás por inaugurar. Me dijo: oye, pues vas a ser Enrique el Breve, porque en 15 días cerramos la administración. Le dije: pues no me importa, porque pues de mí depende si me quedo o me voy. Uh-huh. Y entonces, ahí, pero como venía de trabajar desarrollo comunitario, entonces yo puse en función todo aquello que me había funcionado muy bien en desarrollo comunitario, que era la planeación y el trabajo participativo con la gente del barrio de San Sebastián, sí, y del Cerrito. Sí, recuerdo. Entonces, pues logré hacer los amigos del museo, que eran grupos de vecinos que intervenían en las discusiones de qué se programaba y qué no se programaba, y que la verdad yo me quedé asombrado de esto, porque al año y medio de estar haciendo exposiciones, pues un día presentábamos una gente pues que no tenía calidad artística, en buen y claro español, o mucha calidad artística. Entonces llegaron los vecinos a reclamar: ¿cómo? Si aquí ha estado Manuel Felgueres, Toledo, Federico Silva, en fin, ¿por qué ahora que no tiene calidad? Dije que entonces la gente aprende, nada más hay que acercarle las cosas a la gente. Eso es algo importante,
porque dentro de eso, en la Casa de Faldón se volvió algo muy llamativo dentro de un barrio ícono, que era San Sebastián. Se empieza a dar un movimiento impresionante, no solamente de estar dando conciertos, sino que la misma gente participaba, había jornadas de danzón, había conciertos, había una danza contemporánea, noches bohemias, sí. Y hacíamos todas las celebraciones. Celebrábamos Día de Muertos con cosas de teatro y música y poesía. En Navidades hacíamos pastorela cada Navidad. A eso quiero llegar, porque en ese momento, cuando la Casa de Faldón, que es cuando yo lo conozco a usted, hace algo diferente a lo que se venía llevando en Querétaro, porque Querétaro tenía pastorelas, como era Cómicos de la Legua, que era ya un clásico, y el Corral de Comedias, pero hace algo diferente que no tenía Querétaro. Hace muchas cuestiones con música en vivo, que es cuando me invita a dirigir musicalmente la música, pero trae a Cachirulo, que eso fue algo así de importante para esa época, porque pues, Cachirulo, mucha gente, estamos hablando del año 91, 92, 93, Cachirulo pues estaba muy vigente todavía, y viene a ser un diablo en esa pastorela, y conjunta usted gente muy importante de Querétaro, que era una pastorela hasta que había un burro, también me acuerdo ahí, paseando a la Virgen, banda en vivo, música en vivo, fue una experiencia muy importante. Fíjate que yo decía que ese era mi premio de fin de año por haberme portado bien, porque descubrí que la pastorela sucedía en Querétaro, ¿no? Sí. Entonces, los pastores y las pastoras iban vestidas con cambayas queretanas. Sí, recuerdo. La Virgen iba vestida como la danza de pastoras, sí, de Amealco. Y la maestra Aurora Zúñiga. Aurora Zúñiga participaba con el grupo de danza, sí, que trabaja con la universidad. Sí. Aurora y su hija. Y Lolita, que era... Lolita trabajaba de pastora. Pastora, que era Gila, o no sé, algo así. No, había algo, alguna vez fue Gila. Sí. Y entonces, bueno, había dos finales, porque el final era la adoración de los pastores. Pero dije, bueno, si todo sucede en Querétaro, voy a meter a los concheros. Entonces tenía yo un compadre conchero al que iba cada año a la ceremonia de concheros, sí, don Ramón Aguilar. Sí. Entonces le dije, oiga, don Ramón, no, me dijo, es que esto solo lo bailamos con fines religiosos, no podemos participar en una cosa de teatro. Le dije, véala. La dijo, yo creo que sí podemos estar aquí. Y entonces imagínate que, bueno, las últimas funciones eran más de 100 gentes en la escena. Sí, era un súper espectáculo, porque, te digo, en Los Pastores estaba integrado el grupo, bueno, la música era un trío de guapangueros. Sí. Sí, recuerdo. En el campo de Los Pastores. Sí. Y el grupo de danza de Aurora Zúñiga, sí, que hacían cosas fantásticas, ¿no? Cada año cambiaban los bailes, porque sí, la pastorela seguía siendo la misma, pero cada año le inventaba cosas nuevas para que fuera atractivo. Y luego, en el centro de la Casa del Faldón, pues está lo que era un senador barroco, que era, ahí yo decidí que iba a ser el mesón. Sí. Y entonces, bueno, y arriba, en la azotea de esto, y de los vecinos de atrás, sí, nos prestaban, y ahí estaban un coro de ángeles. Sí, recuerdo. Y había cuerdas y Tato Dorantes que tocaba el órgano. Que a mí me tocó dirigir todo eso musicalmente. Exacto. Y que el maestro Librado Alexander, en paz descanse. Hizo un San José, porque sí, la Virgen y San José cantaban, era también un musical. Sí. Entonces Librado, pues hacía San José, y la Virgen era una muchachita que tenía muy bonita voz. Sí, y Librado pues era Librado Alexander, sí, el gran sí, tenor de ópera, y haciéndole San José y cantando, sí, que no recuerdo qué partes que hacía dentro de la pastorela, no sé si, porque ella cantaba en la Media,
Y no sé si él cantó un área de... No, el Ave María la cantaba otro muchacho que fue Eric. la voz de Eric. Eric, perdón. Que fue la voz de Querétaro, Sí. que él aparecía con una farola Sí. guiando el burro que El traía burro. la Virgen, Sí. que iban pidiendo posada. Ajá. Y Librados, Entonces, no en el- recuerdo qué cantaba. En el camino cantaba el Ave María. Sí. Y Librados no sé qué obra cantaba. Pero era maravilloso. Librado cantaba las posadas. La posada, sí, cierto, la posada. Y era maravilloso. Es que era todo el patio del faldón atrás, era toda la escenografía. Todo el escenario. Y luego venía el infierno, Sí. que la música de los diablos o era una banda de viento, Era la banda de viento. o una cosa tropicalera. No era la banda de viento la que estábamos ahí, y es donde aparecía Cachirulo. Ajá, Era que maravilloso. era el pingo, que era un diablillo mexicano. Sí, termina Casa del Faldón porque fue algo muy importante, porque se hacían bohemias también. Claro, que sigan hasta la fecha, Sí, subsisten bohemias vivas. que llevaban tríos y juntaba en esa época. Fíjate toda que una era comunidad. muy impresionante porque yo lo que pensaba es pues, que era un espacio para la gente del barrio que no tenía dinero para irse a meter un bar y pagar. Claro. Entonces, bueno, pues entonces me dijeron, oye, ¿por qué no? Ah, porque las primeras bohemias que hice, pues las hice con refresquito y café. Entonces me dijeron los bohemios, oiga, licenciado, ya no sale el café por las orejas Uy. y el refresco. ¿Por qué no nos permite un alcoholito? Le dije, bueno, pues si ustedes traen su botella, aquí vemos cómo Sí. le hacen. Y entonces empezó y dije, bueno, como la gente que estaba en el consejo en esa época, Sí. me tenían a pan y agua, Sí, dije, claro. voy a vender copa. Y entonces vendí copa sin pedir autorización. No sabes el éxito. Claro. Pero había la posibilidad de quien no quería o no podía pagar la copa ahí, podía traer sus alcoholes y sus refrescos. Claro. Y luego la gente del barrio hacía quesadillas y tamales, y entonces tú podías cenar Claro. en la noche. Entonces era muy agradable. Y los que participaban se tenían que inscribir, y entonces había quien traía su mariachi, había quien traía un pianista, ¿no? Ahí tenía yo un clavinova. Sí, me acuerdo. Que ese Clavinova tiene una historia, después ahorita lo platico por qué. Pero había tríos, iban también Sí, tríos. tríos, Era sí. maravilloso Sí, toda esa y entonces, parte. al principio, bueno, era como libre, ¿no? Pero después tuvimos que ir restringiendo, y al final era solamente tenían derecho a cantar 2 rolas. Sí. Y la segunda sí les aplaudían mucho, si no, Vámonos, ¿verdad? el que sigue. Tatara. Adiós. Termina la Casa del Faldón, licenciado. Y Bueno, viene. Cuando estaba en la Casa del Faldón, me pide el gobernador Enrique Burgos, que ha adquirido lo que es el Jardín del Arte y quiere que le haga el proyecto y lo eche a andar. Entonces me toca echar a andar el Jardín del Arte. Entonces corrí de un lado, pero la gente que estaba en el consejo ya no dio el ancho ahí. Creo que la comunidad artística se quejaba mucho de esta Sí. persona. Y entonces me pide el gobernador que vaya a una cita un domingo, que yo corría de un lado para otro. Y Arturo Proal, que era el secretario de Educación, de quien dependía el consejo, me dice, oye, te dice el gobernador que vayas, pero te va a nombrar titular de cultura en el estado. Me dijo, no puedes ir en esas fachas, vete a cambiar. Entonces ahí voy a cambiarme rápidamente y pues ahí estábamos muy serios, varios en la sala de espera, porque ahí dieron nombramiento a varios. Y entonces llegó esta persona que estaba al frente del consejo y me dijo, te he pedido que le des la llave de la Casa del Faldón al maestro Beckett, porque ahí estaba la escuela de laudería y me la habían hincado. Sí, cierto. Y luego yo hice toda la investigación y ahí me ayudó mucho Fernando Lozano. Sí. Le dije, ¿por qué no me compras los violines que están? Me dijo, porque no sirven, son sordos. Quieren hacerlo con maderas mexicanas y no funcionan como caja de resonancia. Claro. Entonces hice todo el estudio y eché y No, les sí. quité el subsidio a los de la escuela de laudería. Sí, recuerdo eso, sí recuerdo. Porque dije, pues si el Estado no tiene dinero para pagar lo propio, menos va a tener para pagar una necesidad que Bellas Artes quiere tener, Claro, que pague Bellas Artes. claro. Y pertenecía a Bellas Artes. Sí, claro, pues sigue a la fecha a la fecha, perteneciendo. sí. Entonces lo hablé con Gerardo Estrada, que era el director de Bellas Artes.
pero ahí le dan el nombramiento. ¿Cómo fue eso? Entonces ya voy y ese domingo, entonces viene esta persona que estaba al frente, mañana quiero que le des la llavera de domingo. Sí, cómo no, señor, mañana a primera hora. Yo ya sabía que me iban a nombrar. Sí. Entonces pasa el gobernador, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días. Como siempre. Fulano, pasa conmigo a mi oficina y llama a este personaje que era el titular de rectora. Y sale, bueno, ya ni siquiera, ya salió por el patio, ya ni siquiera entró a la sala de espera. Ya. Entonces ya pasamos y ya que termina el acto donde nos iban posicionado todos, me dice el gobernador, oye, dale un espacio en la Casa del Faldón a esta persona porque no tiene dónde despachar. Sí. Y yo no lo quiero correr porque él era secretario académico de la universidad y me dice que él estuvo a punto de ser rector. Y como yo lo jalé para acá, no llegó a la rectoría. Le dije, sí, con todo gusto. Entonces ya le di un espacio. Y ahí fue como llegué, pero gracias al trabajo que se había hecho en la Casa del Faldón, claro, y en el Jardín del Arte. Y ahí, cuando llega a Crónica Culta, se vienen algo muy interesante, proyectos muy importantes que no se venían desarrollando, y fue cuando se hace todos estos circuitos de todo el estado, ¿no? De llevar arte, y fue algo importante, y de ahí compré el Clavinova para mandarme a mí a dar conciertos. Pues fíjate que me tocó gente muy valiosa en el consejo. Mira, hay una mujer abogada, no economista, Claudia Beites, que luego fue mi jefa, porque luego fue subdirectora de Bellas Artes. Y con ella yo fui coordinador de los centros nacionales. Sí. Pero mi primer punto de encuentro con ella fue yo como titular de Cultura y ella por parte de la federación con todos estos programas que eran federales. Sí. Ella creó muchos de esos programas. Sí. Ella los inventó, pues, y era fantástico porque entonces, por un lado, te digo, tenías la parte estatal, ¿no? Que era muy importante, había... La federal, ¿no? También. Pero con parte de la federación. Sí. Es que se hacían bolsas de dinero. Sí, me acuerdo. Entonces, el Estado ponía una parte y la federación ponía otra parte, ¿no? Sí. Un 50 y un 50%, y entonces se hacía una bolsa, pues en lugar de ser de 100 pesos, era ya de 200 pesos, ¿no? Sí, recuerdo. Entonces duplicabas tú la inversión del Estado, pero para tu propio Estado. Sí. Entonces con eso se pagaba el fondo estatal, ¿no? En fin, programas locales. Pero luego había otro fondo que era el fondo regional. Entonces Querétaro estaba en 2 regiones. Ahí sí debo acusar a Manuel Naredo, porque tuvo la tontera Manuel Naredo de dejar ir la región centro, porque Querétaro estaba en la región centro y centro occidente. Entonces yo tenía, pues, duplicaba mi presupuesto por 2, sí, claro. una parte en la centro y otra parte en la centro occidente. Entonces podía mandar a los artistas queretanos por medio país. Sí, porque estaba también esa. Claro. Yo hice un circuito zona centro. Claro, sí, que era Puebla, Oaxaca, sí, Guanajuato. Ese era el centro occidente. Porque participaba. Pues a lo mejor fuiste a los sí, 2 circuitos. A los 2 me tocó. Sí, porque era esa parte también. Sí, y era una bolsa diferente a la que se manejaba el estatal. Y ahí era muy interesante porque cada estado, por ejemplo, los estados nos ponemos de acuerdo. Sí. ¿Cuánto puedes aportar? Y entonces todo el mundo le pujaba lo más que podía, ¿no? Sí. Y los más pobres pues, decíamos, no, pues yo puedo hasta tanto, ¿no? Entonces vamos a suponer que Querétaro dijera, bueno, yo puedo hasta 1,000 pesos, ya era la cantidad más baja. Entonces cada estado daba 1,000 pesos, pero la federación, que son 9 estados, entonces la federación aportaba lo de 5 estados más. Sí. Entonces pues, la bolsa crecía impresionantemente y todo el mundo buscaba lo más que pudiera para tener recursos y que la bolsa fuera más grande. No, eso era importante. Era un trabajo de veras delicioso, porque nos reuníamos los titulares de cultura y empezábamos a programar las giras y a proponer y decíamos, este grupo, presentábamos los grupos y se votaba entre todos, yo quiero yo quiero a Eduardo Núñez, sí. ¿Sabes también a quién mandé a este circuito? A los Dulcemelos. Sí.
que a Héctor Larios de Ajá. Alejandra, que era muy importante. Sí, Y creo que Salomé también, la clavecinista, sí, le claro, pasó eso, claro. ¿sí? claro. Porque eran muy importantes. Y ir a la sierra también era interesante porque muchos no querían, pero yo sí quería porque me decía el licenciado Villa, pues vas a ir a las comunidades, y pues yo sí voy, y te voy a comprar un piano, no importa el eléctrico, porque muchos pianistas no querían tocar en pianos. No, decían sí. guácala de perro. Sí. No, dije, andar no, yo sí tocando voy, eso. yo sí voy. Bueno, a Guillermina Bravo, que está considerada como la madre de la danza contemporánea, Ajá. le dije, Guillermina, según esto tú hacías mucha danza de izquierda cuando empezó Ballet Nacional y hacías tú las coreografías. Ahí tienes la nube estéril, muchas coreografías importantísimas, ¿no? Quiero que vayas a pueblear en el estado. Mejor, Villa, mi amor, si tú me haces un foro de tanto por tanto, como mesa de billar, que no tenga ninguna posibilidad de resbalarse a los bailarines, voy a donde quieras. Y es más, el linoleum yo te lo presto. Y entonces le hice el mamotreto aquel y se presentó, no sé, hasta en rancherías. Era fantástico ver la emoción de la gente viendo las No, y era interesante porque llegaba todo el mundo cargando el piano eléctrico y me tocó a mí llegar al auditorio de la comunidad, pero que está metida en mitad de la nada. a la de la nada, ¿no? Y anunciando se presentará el pianista Eduardo Núñez de aquí en el auditorio y que no sé qué tanto. Y entonces era interesante porque uno inexperto, uno llega y uno prepara Mozart o lo que uno está viendo en el momento y todo eso. Yo era alumno de Guadalupe Parrondo y llego y me veo un público de puros niños. Entonces tuve que cambiar el repertorio en ese momento e improvisar para captar y hablar en forma de cuento quién es Mozart para que los niños entendieran e interactuaran. Pero era maravilloso porque estábamos llevando cultura a niños que estaban atentos y que realmente pues no habían escuchado ese tipo de música, en su vida, pero sí. tenía que hacerlo de forma que el niño lo entendiera, no sin tocar las sonatas, sino modificar para que el niño pudiera entender en ese momento y estuvieran atentos. Entonces fue maravilloso andar recorriendo todo ese tipo de situaciones que sí se le dio continuidad, pero después se pierden muchas cosas porque el problema que tenemos como país es no tomar lo bueno de lo que se tiene, simplemente llegar a querer imponer, porque Manuel sí le dio continuidad a todo esto, los circuitos sí, pues estatales, es un programa federal. Ajá, y pero después se pierde y todo esto. Y viene algo muy interesante y algo que quiero hablar y hacer muy énfasis, porque es el primer personaje que me aviento 2 programas, pero es que el licenciado Villa hay que hablar mucho de él y uno nunca acaba, y me ha tocado estar 4 horas platicando con él y no acabamos. El Museo Federico Silva, que es algo importante, de uno de los grandes escultores y que murió apenas el año pasado, si mal no recuerdo. Sí, antepasado. ¿Sabe este museo, licenciado, cómo se llega a este tan importante museo? Fíjate, que está bellísimo, ¿eh? ¿Cómo conocí yo a Federico Silva? En uno de los festivales de música hispano-mexicana de Alicia Urreta, hacen un performance, pero no se llamaban performance en esa época, con 3 personajes y Alicia en el piano haciendo música incidental, con llaves y lo contemporáneo de esa época, que era lo que se hacía, ¿no? Y los pianazos, ¿no? Bueno, jalando la cuerda. Y entonces los 3 personajes eran Hugo Gutiérrez Vega, José Antonio Alcaraz y Federico Silva. Ya. Entonces, José Antonio Alcaraz era gay, ¿no? Sí. Y entonces entra una bola de loquitas. A la víbora, de la mar, por aquí viene Alcaraz. Y sale la gorda Alcaraz, ¿no? La gorda Alcaraz, sale Alcaraz diciendo, les voy a platicar porque me hice a ti, porque Monsi, que estaba sentado en la primera fila, me invitó a una fiesta. Bueno, ya le aplaudieron, Alicia hacía música incidental mientras todo esto pasaba, y luego pasa Hugo Gutiérrez Vega. Entonces, compañeros, con aquella voz que tenía Hugo, se echó ahí todo un speech.
culto fantástico. Y luego Federico Silva. En esa época no teníamos relaciones con España, era una legación española, ¿no? Sí. Y había en el salón donde se presentaba esto, el piano y un retrato de Franco al final. Entonces entra Federico Silva con un portafolios, lo pone sobre el escritorio, lo abre con toda parsimonia, lo saca y es un cañón, y empieza a limpiarlo. Y empieza a escribir una serie de cosas en el pizarrón, pero eran al revés. Por ejemplo, Franco era Cofra. Y así, ¿no? Entonces limpia, apunta el cañón al retrato de Franco y le dispara. Y entonces le hizo el retrato y ¡puic! Le dijo, nos van a cancelar el festival los hispanos. De ese tamaño eran las cosas que se hacían, que eran fantásticas, ¿no? Porque eran personajes. Pero el artista siempre fue muy atrevido, ¿no? Sí. Sin ningún problema. Porque para quien nos escucha, el maestro Alcaraz, pues fue un gran escenógrafo de la ópera. Bueno, él fue el director de ópera, dirigió una película, un personaje fantástico. Casazo, que en el medio lo conocemos como la Gorda Alcaraz. La Gorda Alcaraz. Sí. Te digo que un día salimos de ver un Lohengrin de Bellas Artes. Ajá. Y sale el director por la puerta central y yo por una lateral y José Antonio por la otra. Y me grita, Villa, Villa, ¿cómo se llamó la obra? Y le hago yo así. Y me dice, Gansito Marinela, ¿dónde dejaste tu zarzuela, verdad? Pero había sido la ópera. Sí, pero era fantástico. Era un personaje. Y entonces ahí conoce a Federico Silva. Me lo presenta Alicia Urrete y después nos fuimos a cenar. Sí. Y Alicia, oye, Federico, no la friegues, viene gente de España, los comprometes, ellos tienen que regresar a España. Cruz Castro venía mucho a esos festivales. Sí, y entonces... Que sigue viniendo a México. ¿En qué año fue eso? ¿Conoces a amigos? No me acuerdo, ¿Los 70s? Yo creo que sí. Porque Alicia muere como a principios de los 80s, ¿no? Sí, en los 80s. Ajá. Y entonces, ¿cómo nace este proyecto del Museo Federico Silva? Que es maravilloso, vayan a verlo a San Luis, es un museo. Pues fíjate que es una historia también muy, muy simpática de las que te toca saber, ¿no? Pues se topa Federico con un personaje en el aeropuerto y pues cruzan algunas palabras y les toca sentarse junto en el asiento, ya que toman el vuelo. Sí. Y entonces me empiezan a platicar y le dice, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Le dice el personaje a Federico. Me dice Federico, pues mire, yo soy pintor y escultor, pero principalmente hago escultura. Dijo, qué interesante, ¿y dónde puedo ver su obra? Entonces le dice Federico, bueno, pues mucha de mi obra está en la Universidad Nacional. No sé si conoce el espacio escultórico, pues en esa pieza me tocó intervenir. Y ahí tengo en la Facultad de Ingeniería varias obras. En fin, hay obra mía por toda la UNAM, por todo pero el día que quiera lo invito a mi casa, véngase a desayunar o a comer, nos ponemos de acuerdo, para que vean mi taller. ¿Y usted a qué se dedica? Pues yo trabajo de gobernador de San Luis Potosí. Entonces le dice, y sí le tomó la palabra, sí me gustaría conocer su estudio. Y entonces va el gobernador al estudio de Federico, conoce el estudio y demás, y dice, maestro, porque le dice, bueno, ¿y qué piensa hacer con toda esta obra que tiene aquí? Y dijo, mire, cuando yo me muera, el estudio del maestro Silva está en una vieja fábrica textil en Tlaxcala. Está entre Tlaxcala y Apizaco, en mitad de la nada, ¿no? Sí, como si fuera el casco de una vieja hacienda. Claro. Entonces, ¿y qué piensa? Dijo, pues cuando yo me muera todo esto se lo quiero dejar al pueblo de México. Oiga, ¿y no ha pensado en dejarle algo al pueblo de México, pero en San Luis Potosí? Le dijo, yo le hago un museo. Le dijo Federico, sí, ¿cómo no? Federico pensó que estaba alardeando, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues ya se despiden muy contentos, adiós, adiós. Ya a los 2 o 3 meses le habla y le dice, maestro,
ya le tengo varios lugares para que usted venga y escoja qué lugar le gusta para su museo. Entonces Federico le dice, ¿me está usted vacilando, gobernador? No, dígame cuándo viene para irlo a recibir y enseñarle los lugares. Entonces se va Federico, ve los lugares y estaban sacando de ahí, porque ya era muy riesgoso para los niños, de la escuela que había hecho Porfirio Díaz para su proyecto de educación primaria, que es la escuela tipo. En algunos lugares se llama tipo, en otros escuela modelo, ¿no? Sí. Y entonces se empieza a trabajar y se está cumpliendo, yo creo que va para los 21 años el museo. Acaba de cumplir los 20 años. Y entonces, bueno, entra también Conaculta a este proyecto y entonces se hace este museo que es el único museo de escultura contemporánea en México y en América Latina. América Latina, sí. Y es maravilloso ese museo, ¿eh? Vayan, es una belleza desde su arquitectura y por dentro es un gran trabajo. Y ahí inmediatamente entró a ser licenciado. No, fíjate que ponen a una señora que vivía en San Luis Potosí, pero el hermano de ella era el director del SECROPAM, que es el Centro de Bienes Muebles del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahí se restaura toda la obra pictórica, toda la obra plástica. Tienen cosas fantásticas, por ejemplo, obras que estaban en Los Pinos de artistas plus de Diego, de Velasco, ahí se restauraba, ¿no? Cuando estaban restauro o limpieza. Y la hermana de este cuate vivía en San Luis Potosí y ella es la primera directora. Y luego sale ella de la dirección del museo, porque tenía un pleito con el maestro Silva, que fue también un pleito muy chistoso, porque había una obra cinética del maestro Silva que se llamaba El Eclipse. Entonces, con cajas y cadenas de bicicleta, todo, un artefacto como antiguo, viejo, se veía como de los 20. Logra proyectar un eclipse en la pared. Era muy interesante. Y entonces ella va y le dice, pues ni creas que tu obra gusta tanto, lo que más gusta es el eclipse. Y le dijo, Federico, te la voy a recoger. Entonces le dijo ella, pues si quieres, recógela. Llega a San Luis Potosí, desmonta la obra y se la manda a Tlaxcala a Federico. Federico la recibe, se la quieren entregar. Dijo, yo no recibo esto, regrésenlo. Y se lo regresa. Y nunca más se pudo volver a montar esa obra. Pero yo le dije, Federico, yo necesito espacio en el museo y esa pieza está ocupando un salón de bastante buena dimensión. ¿Se puede echar a volar la pieza? Me dijo, mira, la hice con un maestro que ya murió, con cadenas de bicicleta y motorcitos muy elementales. Era de los años 60 esa pieza. Entonces era muy rudimentaria, del 69, que fue cuando empezó todo lo del arte cinético. Federico fue el gran cinetista mexicano, ¿no? Sí. Entonces, pues sale esta mujer y viene otra directora, que es de nombre Minori, y también sale del museo y viene otro director, que era un personaje que fue director del museo más en Guadalajara. Yo a él lo conocí en Bellas Artes porque él era el de publicaciones en esa época, Carlos Beltrán. Y también sale de ahí, y entonces cuando sale Beltrán estaban los ánimos muy caldeados. Entonces viene Federico a buscarme, yo estaba de director del CEDART. Tenía un año como director del CEDART. Aquí en Querétaro. Entonces entonces me dice el Ignacio Mariano de las Casas. Entonces me dice, Federico, necesito que te vayas ya como director de mi museo. Le dije, no puedo, Federico, porque la directora de Bellas Artes me dio chance de venirme a Querétaro, que es mi estado. Me dijo, ¿quieres que hable con la directora de Bellas Artes?
Le dije, ¿cómo crees, Federico? Ni que fuera muchacho chico. Yo hablo con ella, entonces ya hablo con la directora de Bellas Artes, le digo, oye, pues está pasando esto, el maestro Silva me dijo, mira, Enrique, el maestro Silva es uno de nuestros artistas más importantes. Entonces, vete a San Luis Potosí, ponme una gente que tú creas que pueda ser gente honesta de director y hazme el cierre sexenal con la gente que tengas ahí de director. Sí. Y en eso quedamos, y allí estuve de director 13 años en el museo, hasta que llegó este gobernador, que está en el mismo periodo que Querétaro, o sea, al mismo tiempo que Curi, y entonces recibo una llamada y me dicen, por orden del gobernador, el día de mañana hay una reunión en el Museo del Ferrocarril, y para que usted siga siendo director del museo, tiene que, ¿cómo se llama? Pues darme de alta en el Verde Ecologista. Le dije, pues, muchas gracias, les agradezco mucho, y presenté mi renuncia, porque ¿cómo voy a darme de alta de un partido que sabe uno lo que es, verdad? Claro. Partido de una familia, que es un negocio, tacatín, tacatán, ¿no? Y pues ya. Entonces, yo había estado pagando el seguro voluntario por los años que trabajé aquí en el gobierno del estado de Querétaro. Ya me jubilé con eso del seguro social y estoy viviendo muy contento aquí en Querétaro. Todo el mundo me dice, ¿no extrañas el trabajo? ¿No te pesa mucho? Disfruto tanto el hacer lo que a mí se me da la gana y mi libertad. Digo, pues por lo pronto no, estoy feliz y contento leyendo y haciendo lo que a mí me gusta. Bueno, es muy importante siempre estar con un personaje como el licenciado Enrique Villa, que realmente pues, conoció en su época a los más grandes personajes que ya hemos comentado, como él nos los ha explicado, de todas las artes, dirigiendo también importantes espacios culturales. Y no más me queda hacerle una última pregunta, mi estimado licenciado y amigo. ¿Hacia dónde va el arte? ¿Cómo ve el arte ahorita? Mira, yo creo que el arte no tiene fin mientras el hombre vive. Es parte de una necesidad humana. Sí. Imagínate, en medio de todo esto que estamos viendo, que está pasando con Trump, ¿qué sería de nosotros sin el arte? Y desde la pandemia, cuando fue la pandemia, ¿no? ¿Quién le dio respiro a la humanidad? El Exacto. arte. Y aparte nos obligó, a mí me tocó siendo director del museo, pues nos obligó a entrarle y a buscar posibilidades para tener a la gente nutrida a distancia, ¿no? Entonces inventamos cosas fantásticas, ¿no? Que me reunía yo con mi gente allá en el museo. Pues nosotros no dejamos de trabajar un día, los días de la pandemia. Entonces yo aproveché para mantenimiento profundo del museo y para armar todos estos proyectos con la gente. Y era divertidísimo. Claro. Entonces, y ahora con la inteligencia artificial, ¿qué se espera? ¿Qué se espera, no? Sí, que está complejo, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene fin, ¿no? Siempre habrá gente con la capacidad de crear y de hacernos ver lo que nosotros no podemos ver. Porque lo que vemos muchas veces es a través de la mirada del artista o a través de la interpretación del artista, ¿no? Cómo reconstruir a Mozart, por ejemplo, si no tenemos un pianista como tú, Eduardo, o como Guadalupe, claro, o como los otros muchos que hay, los brillantes pianistas, ¿no? Internacionales y nacionales, no me refiero a los nacionales por tenerlos más cercanos. Claro. Ese es algo muy importante y yo, bueno, quiero agradecer mucho al licenciado Villa. Él fue un promotor muy importante, apoyó a muchos artistas de abajo, no fue un promotor de élite, como muchos piensan que si no vienen los grandes monstruos no existe. Él le dio muchas oportunidades a muchos jóvenes, entre eso me incluyo yo, que siempre es importante abrir las puertas para que tengan una oportunidad de demostrar su arte y que realmente, pues eso siempre ha sido muy loable y agradezco mucho al licenciado que haya estado aquí con nosotros. Siempre es importante platicar. Ahí nos vemos otra plática con un café, pero siempre sentarse a hablar con el licenciado Villa es estar 4 o 5 horas, estarse preparado, porque es una gran biblioteca cultural y habla de las experiencias de cada uno de los grandes artistas que él tuvo la oportunidad de conocer
de convivir y de agarrar una gran experiencia. Así que, pues muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Y no se les olvide vernos en nuestras plataformas digitales, TikTok, YouTube, Facebook y Instagram. Yo soy Eduardo Núñez y esta es la entrevista Avant-Garde. Muchas gracias. Una producción del Centro Cultural Hangar de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente la visión del Centro Cultural Hangar y la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria.